Sonido 1, 2, 3. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los
a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, por la salud y bienestar de Pedro Elías Moreno Rodríguez, intención de sus familiares. En acción de gracias al Señor de los Milagros por el trabajo de Daniela y Camila Patiño, intención de Eva Meléndez. En acción de gracias al Padre Celestial por el trabajo y en acción de gracias al Espíritu Santo por los favores recibidos, intención de Consuelo Escobar e hija. A nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Leonor Buitrago, intención de sus familiares. A Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio. A nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Álvaro Fandiño, Adriana Quinche, Ana María Vázquez y Zenaida Mina, intención de sus familiares. Al Espíritu Santo por la conversión de Ana María Roa, intención de la familia García Roa. Por todas las benditas almas del purgatorio, intención de Magdalena Galindo. Por todas las benditas almas del purgatorio, intención de Miriam Briñez. Por todas las benditas almas del purgatorio, intención de la familia García Roa. Por el eterno descanso de María Alicia Rivero Rojas, intención de sus hijos. Por el eterno descanso de Mariela San Juan al cumplir 18 días de fallecida, intención de María Cristina Palacios y compañeras. Por el eterno descanso de Campo Elías Gordon Gómez al cumplir 30 meses de fallecido, intención de su esposa, hijos, nietos y demás familiares. Por el eterno descanso de Rosalba Castellano de Montes al cumplir 2 años de fallecida, intención de sus hijos y demás familiares. Por el eterno descanso de José Sandoval al cumplir 5 años de fallecido y Socorro Meléndez al cumplir 2 años de fallecida, intención de sus hijos y demás familiares. Por el eterno descanso de Teodoro Chivatá Cifuentes, José Teodoro Chivatá Galindo, Ignacio Cortés Vega, Carmen Rosa, Tomás, Fidel Eduardo y Alicia Galindo, intención de Magdalena Galindo. Por el eterno descanso de Ariosto García Sandoval, al cumplir 18 meses de fallecido, Ariosto García Puentes, al cumplir 25 años de fallecido, intención de la familia García Roa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a toda la humanidad, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del profeta Sofonías. Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus mandamientos. Buscad la justicia, buscad la moderación, quizá podáis ocultaros el día de la ira del Señor. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, fijaos en vuestra asamblea. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por Él, vosotros sois en Cristo Jesús. En este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos iniciando esta cuarta semana del tiempo litúrgico llamado tiempo ordinario. Son las 34 semanas que tenemos todos los años. Durante este año tenemos como evangelista los domingos a San Mateo. Y Mateo nos presenta en su evangelio toda su experiencia particular de conversión, lo que Jesús hizo con él. Por allá pone una nota autobiográfica, bueno, algunas, pero una de ellas que es muy pequeña, sencilla, pero muy diciente. Jesús pasó por la mesa de Leví. Leví era el cobrador de impuestos. Jesús lo miró y le dijo, sígueme. Él se levantó y se fue con él. Leví ahora se llama San Mateo.
Entonces, esa pequeña notica y otras muestran todo el carácter profundo de aquella gran y enorme relación que Jesús hizo en él, esa conversión profunda. Y eso es lo que nos va regalando entonces en su Evangelio. Recordemos que hace 8 días Mateo nos presentó a nuestro Señor Jesucristo de una manera muy solemne. Jesús deja Nazaret y se va al norte del lago, allá a la ciudad de Cafarnaún, para que se cumpliese la promesa que hizo, la profecía del profeta Isaías. La leíamos hace 8 días en el capítulo 9 de Isaías. La tierra que caminaba en tinieblas y en sombras de muerte ha visto una gran luz. Y como los cristianos de aquellas épocas, los primeros cristianos venían del judaísmo, entendían perfectamente estas cosas. Pero también ahora para nosotros las profecías tienen que iluminarnos, porque también nosotros vivimos en las tinieblas y en las sombras de muerte, y el único que puede quitar todo eso se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hoy continúa San Mateo con uno de los discursos más famosos de toda la historia, el discurso que llamamos comúnmente el Sermón de la montaña. Casi todos hemos escuchado esa frase. Pues en San Mateo son 3 capítulos que les recomiendo con todo el corazón. Hay que leer todo esto que dice Jesús. Capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo es todo el Sermón de la montaña. Por favor, algún día conozcan esas palabras de Jesús, pero hay que tener un criterio que es el que nos pone hoy San Mateo aquí en el primer versículo. Ojo. Jesús, viendo al gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y él se puso a enseñarles. Ojo, queridos hermanos, con ese criterio que nos pone Mateo y todos los evangelistas. Jesús sube a la montaña. No quiere decir que hay una montaña física por ahí. Así no funciona la Biblia. En la Biblia hay 2 niveles. El nivel que llama el llano, así lo llama San Lucas, el llano. Es decir, aquí abajo donde nosotros realizamos nuestra vida cotidiana, todas nuestras actividades y tareas, nuestras maneras de pensar, etcétera, etcétera, eso es aquí abajo. Pero para entrar en el misterio de Dios y conocer cuál es su revelación, su auténtica palabra, no podemos hacer eso aquí abajo. Hay que entrar en el mundo de Dios, conocer el cielo, entrar en sus misterios, y eso bíblicamente se dice subir montaña, como le pasó a los grandes patriarcas que están en el Antiguo Testamento, especialmente Moisés. Moisés cada rato subía a la montaña, se decía el monte Sinaí. Pues uno se imagina el video allá en una montaña física y resulta que Moisés entraba en el misterio de Dios de manera cotidiana, de manera muy fácil. Allá obtuvo la ley de Dios y que fue escrita en piedra, solo en montaña. O el gran profeta Elías. Elías era un gran celoso de Dios. Y en sus tiempos tuvo una debacle, una catástrofe religiosa. Todos se fueron con los Baales que metieron allá el rey y la esposa, y el único que quedó creyendo fue él. Alguna vez hizo el desafío famoso del Monte Carmelo. El Dios que haga bajar fuego del cielo, ese es el verdadero, y sigámoslo. Y entonces Elías se fue a hacer ese desafío y ganó, porque bajó fuego del cielo a su ofrenda y utilizó la suerte del ganador de aquellas épocas. Como ganó el desafío, él tenía el derecho de coger un cuchillo y degollar a todos los contrincantes. En ese caso eran 450 sacerdotes de los Baales, y él los degolló. Él pensaba que adorar a Dios era así. Pero va a la montaña allá en el desierto, y en el desierto entonces, en una experiencia profunda, aparece un gran huracán, y en el huracán no estaba Dios. Aparece una tempestad violenta, y en la tempestad no estaba Dios. Y aparece un terremoto, y en el terremoto tampoco estaba Dios. Y luego vino una brisa suave, y Elías se tapó la cara. Ahí sí estaba Dios. En la montaña comprendió que Dios no es el Dios de la violencia,
que no se impone su nombre a la fuerza ni matando a los enemigos, porque obviamente después de que mató a toda esta gente, pues la persecución fue peor. Él pensaba que lo iban a seguir y resulta que hay que tener experiencia del verdadero Dios, el Dios de la brisa suave, podemos llamarlo así, un cambio terrible, una conversión que tiene que hacer incluso el que se diga que es de Dios. Entonces, para poder comprender todas estas palabras y revelaciones, queridos hermanos, hay que subir montaña, porque si no, esto no se entiende. Si aplicamos esto como lo hacemos aquí en la vida normal y cotidiana, pues queridos hermanos, nos va a pasar como le pasó a Jesús en su tiempo. Le tocó reprochar fuertemente a los judíos y especialmente a los fariseos. Fariseo que significa separado, el que se separa de la vida normal para, dizque, servir mejor a Dios y cumplir más fielmente la ley de Moisés y todas estas cosas. Y entonces resulta que alguna vez Jesús se les para enfrente y les dice: ustedes no son capaces de cumplir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la cambian. Dice, poniendo un ejemplo, dice la ley: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué hicieron aquí abajo ustedes y sus maestros? Interpretaron muy mal esa ley. Pusieron sus lógicas, que parecen muy lógicas. Oiga, entre Dios y nuestros padres, ¿quién es más importante? Obviamente Dios. ¿Dios dónde vive? En el templo. Por eso si doy mis ofrendas allá en el templo, ya no quedo obligado con mis padres. Oiga, ¿y entonces para qué está esa ley de Dios? Si le ponemos las lógicas de aquí, esa ley de Dios no sirve para absolutamente nada. Y como ustedes los fariseos son los encargados de enseñar todas estas cosas al pueblo, imaginen lo que han hecho. Un gran desastre pedagógico y religioso entre la gente, enseñando errores. Y eso así no funciona. Y por eso se llama Antiguo Testamento. Otro ejemplo. Llaman a Jesús, eso está ya especialmente en el capítulo 19 de San Mateo. Le dicen a Jesús: maestro, ¿tú qué dices? Moisés nos dio la orden de dar acta de repudio a las mujeres. ¿Tú qué dices? Pues con esa cabeza dura, es decir, con los criterios de aquí abajo, ustedes empezaron a hacer las cosas terriblemente mal. No interpretaron bien la ley que dice: deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y serán una sola carne. ¿A qué conclusión llegaron ustedes? Pues de acuerdo a las leyes de los otros países, especialmente los romanos de aquella época. Para los romanos el matrimonio se hace de acuerdo al affectio maritalis o el afecto del marido. Cuando el marido se enamora de una muchacha, va y la compra, por decirlo así, hace el contrato matrimonial con la familia. Y cuando se le acabe ese afecto, consígase otra. Pues eso mismo metieron allá. Pues por eso es que votan las mujeres. Y Moisés dijo: denle acta de repudio. Ay, para que la mujer no la apedreen después. Pero la cosa no es así. Si se hubiesen metido en el misterio de Dios, la interpretación hubiese sido diferente. Hombre y mujer los creó para unirlos Él. Y lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Esa es la verdadera interpretación. ¿Cuándo hubiésemos llegado nosotros a esa? Jamás. Inclusive, ¿cuál es la que se aplica ahora? Esa misma de los romanos y del pueblo judío de hace 2000 años, igualito. Claro que ahora tiene otras connotaciones, como ahora las mujeres ya no lloran sino facturan, entonces por ahí estuve leyendo algo en el periódico, ya las mujeres no quieren tener relaciones así serias donde las agobien y cosas de esas, más bien prefieren estarse así, ser grandes profesionales y entonces vivir la vida libremente, que comprometerse a matrimonio ni mucho menos a tener hijos, etcétera, etcétera. Más bien se compra un perro y lo llama perrijo. Ese es el truquito actual. Claro que eso va a generar también otro desastre pedagógico y social, porque eso es lo que se está enseñando ahora. Pues queridos hermanos,
Todos esos errores los vamos a pagar caro después. Y por eso hay que poner las cosas en su orden. Las cosas de Dios solamente se entienden allá en el mundo de Dios, por eso hay que subir montaña. Si usted interpreta la palabra de Dios con los criterios de aquí abajo, pues ya sabemos las consecuencias y las pagaremos caro. Por eso hay que subir montaña para entender estas frases que nos dice hoy Jesús, porque nosotros decimos aquí abajo. La verdadera dicha, la verdadera felicidad está en ciertas cositas que nosotros decimos. Por ejemplo, cierto padre que lo más valioso aquí es la salud, lo más importante es la salud. Pues si uno lo mira así muy de aquí, oiga, sí, pues sí, menos mal tenemos salud, los que la tenemos. Pero si usted entra en el misterio de Dios, eso de la salud para Dios es muy relativo. ¿Por qué no aprovecha esa enfermedad que tiene, pequeña o grande, y se la ofrece a Dios en sacrificio por la salvación de la humanidad? Eso se llama cruz, subir a una cruz, igualito a Jesús. Entonces la salud será lo más importante a los ojos de Dios, ¿o es más importante la salvación eterna? Pero solamente se entiende en el misterio de Dios. Por eso, con esos criterios, podemos mirar algunas de estas bienaventuranzas que hoy nos regala San Mateo. Por ejemplo, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre, pero lo más importante aquí es el trabajo, y tener platica, y progresar, y tener éxito, y todas las cosas. Pues sí, aquí abajo, esos criterios son bastante importantes, pero si usted se mete en el mundo de Dios, Dios quiere que todos tengamos, y en abundancia. No es sino mirar esta creación, Dios la hizo con una generosidad extrema. De aquí para arriba todo eso nos pertenece. Conquistémoslo, todavía no lo logramos. Dios creó en abundancia para que todos nosotros disfrutemos de todos los bienes. El gran problema es que con el pecado nos aferramos a esos bienes, les ponemos el corazón, idolatramos los bienes materiales, y eso es lo que en la Biblia se llama el rico. Y el rico es que pone toda su confianza en los bienes materiales, y entre más tenga mejor, pero el problema es que entre más tiene, más quiere. Ese es el problema. Entonces, un pobre en el espíritu es aquel que aún teniendo muchos bienes, jamás le entrega el corazón a eso, y cuando venga un necesitado a pedirle, lo ayudará ampliamente, le ayudará a solucionar sus necesidades. Ese es el pobre en el espíritu, no que hay que volverse pobre y miserable. Dios no quiere eso, queridos hermanos. Dios quiere que todos tengamos, ojalá en abundancia, y en todo, alimento a todo el mundo. Eso es lo que Dios quiere, pero jamás le ponga el corazón a esas cosas, no ponga la fe ahí, administre bien. Recuerden la historia que está allá en el Génesis de José, aquel que vendieron los hermanos, pasó de esclavo a ser el señor de Egipto, y él dice allá en una de sus frases cuando se descubrió ante sus hermanos, es que Dios me hizo pasar por todo eso y ahora soy señor de Egipto para dar la vida ante esta hombruna a todos. Para eso me puso el Señor. Eso es lo que se llama un pobre en el espíritu. Domina todo, pero es para salvarlos a todos. Ojalá aprendiéramos eso. Dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ojo que en la Biblia aparece eso de los mansos. Ojo que no es los mensos, que a veces lo confundimos. Hay que ser manso, pero no menso. Como decía Jesús, mansos como palomas, astutos como serpientes. Manso es aquel que ante las dificultades que presenta la vida, ante las injusticias que presentan algunos, no va a proceder con la misma violencia con la que proceden los demás, sino que tiene alguna cosa ya bonita que Dios nos regala, esa mansedumbre de corazón, para, primero, no ser indiferente ante los problemas, pero tampoco ser aquel el que los va a resolver con su propia cuenta, con su propia mano, tomarse la ley por su propia mano, como decimos ahora. El manso es aquel que sabe tener paciencia,
acude a Dios y le dice, Señor, mire, aquí hay una cosa tremendamente mal, ayúdame a pensar cómo solucionar este problema, pero sin utilizar la violencia ni nada. Y esos son los que van a construir la tierra. Cuando se dice tierra en la Biblia, queridos hermanos, es el proyecto de Dios para que todo funcione bonito, como decimos en el Padre Nuestro, que funcione aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y por eso allá en el Antiguo Testamento está el proyecto de la tierra prometida, que emana leche y miel. Si se aplicara toda la justicia de Dios, todo sería bonito y perfecto. Pero estamos en un mundo que por el pecado nos vuelve demasiado violentos. Y por eso hay situaciones terribles a veces, pero a veces no podemos intervenir de manera directa. ¿Qué hacemos? Señor, danos la inteligencia suficiente para ver cómo solucionamos esto sin meter más problemas, sin volvernos más violentos, sin hacer el mal a nadie. No es que para solucionar algo tengo que matar al otro, pues ya dejó de ser manso. Ahí sí se volvió menso. Entonces, cuidado con eso. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Lo mismo que lo anterior, queridos hermanos, pero con un detallito, más o menos como le pasó a Jesucristo cuando alguna vez ante Jerusalén lloró por ella, lloró. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, pero no has querido? Tú has preferido la violencia. En aquellas épocas, los que estaban en Jerusalén se creían grandísimos. Jerusalén es intocable, es la ciudad de Dios, el monte más alto sobre la tierra. Así hay unos salmos y unas profecías. Jerusalén es lo más grande y por eso nadie la derrotará. Y con esa arrogancia se fueron a pelear contra los romanos. ¿Qué hicieron los romanos? La arrasaron en el año 70 y hasta 1948 volvieron a recuperar la soberanía de un estado llamado Israel. Se pusieron con mucha arrogancia. Cuando uno habla de Dios ante los arrogantes y no hacen caso, ¿qué hay que hacer? No queda más solución sino la tristeza y el llanto presentados ante Dios, porque como dice el profeta Jeremías y unos salmos, Dios recoge nuestras lágrimas en su odre. Los que somos buenos no podemos ser indiferentes ante el mal, y si no lo podemos solucionar porque tenemos quizás las manos atadas, lo único que nos queda es la tristeza y el llanto, pero presentado ante Dios, como lo hizo Jesucristo. Eso es lo que hace uno que está en el mundo de Dios y ve unos problemas inmensos y casi que no se puede hacer nada por ellos. Hay injusticias en las cuales nos es difícil intervenir. Nos queda solamente la tristeza y el llanto presentado ante Dios, y Dios sí sabe qué hacer con esas cosas. Por eso el que se tome la justicia por su propia mano, pensando que va a arreglar las cosas, le puede ir mal. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Queridos hermanos, la justicia aquí abajo es una, la de Dios es otra cosa. ¿Qué es la justicia aquí en este mundo? Según nos lo presenta también el Antiguo Testamento y nuestras maneras de pensar en todo el mundo, es que una persona que hace el mal, y el mal está aquí, hay que volverla una sola cosa. Y entonces, eliminando al malvado, supuestamente se elimina el mal. O como decimos en colombiano, muerto el perro, muerta la chanda. ¿Será que muere la chanda? Pues queridos hermanos, esa justicia, como cuando se coge un ladrón por ahí, ¿qué se le hace? Pensando que haciéndole eso, la pataterapia, ¿cómo se llama? La paloterapia y otras, la piedraterapia, todas esas cosas que se le aplica a esa pobre persona que ha hecho el mal objetivamente, ¿será que se va a arreglar con eso? Esa es la justicia nuestra y la aplicamos para todo. La justicia de Dios es otra cosa. La explica mucho mejor allá San Lucas en su capítulo 6, allá en el Evangelio. Si un malvado te pega en una mejilla, ¿qué hay que hacer? Póngale la otra. ¿Por qué? Porque usted va a ayudar a Dios a salvar a ese malvado.
No ejerciendo violencia porque se pierde todo el proceso, es póngale la otra mejilla, pero para poder poner la otra mejilla, toca tener la misma medida de amor que tiene Dios. Y con la medida con que midáis, seréis medidos. Dios quiere salvar a todos sus hijos, pero pone más cuidado a aquellos que van por el mal camino. Y le dice a los demás, oiga, usted que es bueno, ayúdeme a arreglar a este muchacho. Pero para poderlo arreglar hay que tener el mismo amor de Dios. Y los que tengan ese mismo amor, dice allá San Lucas en el capítulo 6, serán llamados hijos del Altísimo, porque tendrán ese mismo amor de Dios y la medida con que midáis. Esa es la justicia de Dios. Hay que dar la vida por el que hace el mal, por el criminal, porque va en camino de perdición. Y si yo me ofrezco a Dios por él y lo salvo, inclusive dando la vida, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esa es la justicia de Dios y solamente se entiende allá. Solamente se entiende allá. Y el que la entiende, dice aquí una promesa muy grande, será saciado de todo eso. Estaba leyendo esta semana, preparando estas cosas, allá el comentarista bíblico que decía, aquí hay que poner mucho cuidado porque Jesús está diciendo a los discípulos, será saciado, es decir, esto no es un cuento chino, esto no es una película o un video de ficción, no, esto será realizado si usted entra al mundo de Dios y empieza a comprender esas cosas y baja del mundo de Dios y aquí abajo empieza a aplicar eso y funciona. Será saciado, verá los resultados a manos llenas. El principal problema nuestro es que perdemos fácilmente la esperanza ante cualquier dificultad. No hay que perder la esperanza, queridos hermanos. El mundo puede ser difícil. A Jesús le decían, mire cómo está ese mundo, mire cuántos muertos, miren por allá los que se mataron, no sé qué en torres, por allá, todas las cosas. Y Jesús decía, ya la cosecha está lista. Entre más difícil se vea la cosa, ya está lista la cosecha para que reciba a Dios. ¿Usted la va a llevar? ¿Va a llevar la semilla de Dios? Por eso pidan al dueño de la cosecha que envíe esos obreros que lleven esa semilla, porque ya la cosecha está lista. Precisamente entre más males se vean, es porque ya está lista la cosecha para recibir a Dios. Pero ¿quién quiere ir a sembrar? Así respondía Jesús. Nosotros nos quedamos con la parte fea y decepcionante, pero Él nos dice, no Señor, es cuando más hay que ir, hay que estar más listos ahí. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí la palabra más exacta es puro de corazón. Puro se refiere a aquello que es único. Cuando se dice oro puro, ¿a qué se refiere? Pues a que es solo oro, no más. O cuando decimos la puritita verdad, ¿qué significa? Que no hay nada de engaño ahí. Pues lo que está diciendo ahí es que, o aquí en este caso, el corazón solamente debe estar con el único Dios verdadero. Pero si usted tiene otros dioses, otros ídolos ahí metidos, el Dios del dinero, cuando se predican estas cosas y Jesús dice, o a Dios o al dinero. Si preguntamos esto aquí, la mayoría, ¿qué diría? Padre, pues Dios, por supuesto. Estamos con esos ídolos allá metidos del tener, del placer, del poder y todo aquello que haga mal tanto a uno como a los demás. Esos ídolos son los que vuelven impuro el corazón. No está solamente el único Dios verdadero por el que se vive, el que nos enseña estas cosas, sino que aquí abajo nos llenamos de una cantidad de ídolos impresionantes. Me impresiona ver hoy en día tanto hombre especialmente que va a la calle así, mostrando su six-pack aquí. Lo más importante es tener un cuerpo bien formado, lleno de gimnasio. Pero como decía un sacerdote una vez, a ver si me acuerdo exactamente qué decía. Aquellos que van a los gimnasios, acuérdense que de pronto les viene la muerte encima. ¿Y para qué tanto gimnasio?
para dejar un hermoso cadáver. Acuérdense que la vida no es solamente andar por la calle así y con un tarro de agua al lado. La vida es algo más. Meta ese mundo de Dios aquí abajo. No solamente se preocupe usted por la belleza de su cuerpo, cuidado con eso. Ahora se ha metido tanta cosa de eso, que ya no hay que comer carne de animal, sino que hay que comer esas cosas que empiezan a meter por ahí tan raras. Queridos hermanos, cuidado con todo eso, que cuando se reemplaza que la carne y que no sé qué, oiga, y usted pone ese mismo cuidado por otro humano, apuesto que usted está a favor del aborto, ¿sí o no? Esos muy modernos, hay que tenerles cuidado también. Entonces nos dice aquí, hay que ser limpio de corazón, porque si tiene al único Dios, verá a ese Dios. El Dios verdadero es puro amor y usted será saciado de eso. Lo verá y lo contemplará incluso eternamente. Empieza desde aquí. Y una aquí muy bonita, la última. Dichosos cuando los persigan por mi causa, cuando los apaleen, cuando los calumnien, de cualquier modo por mi causa. Estad alegres, porque vuestra recompensa es grande en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya cuando el mundo a usted lo apalee por seguir a Dios, es porque usted sí está haciendo y cumpliendo todo esto. Alégrese porque usted ya va por el camino que Dios quiere. En cambio, si el mundo le da mucha palmadita en la espalda y mucho premio y mucha cosa, preocúpese. Quiere decir que usted está olvidando a Dios y se está metiendo solo con los criterios de acá. Por eso dice Jesús, si el mundo ya lo empieza a perseguir, alégrese porque usted ya empezó a vivir el reino de Dios como es. Como decía una santa hace 700 años, Santa Catalina de Siena, que tenía por ahí 21 años, en una de sus oraciones que escribió por ahí dice, Señor Jesucristo, es que estaba bravo conmigo o algo así. Hice algo malo que no debía, porque en la última semana no he tenido ningún problema, ninguna preocupación. ¿Qué pasa, Señor? Si uno está como muy bien, muy cómodo, empiece a preocuparse porque usted entonces está solo con los criterios de aquí abajo del mundo. Pero cuando uno aplica los criterios de Dios aquí, queridos hermanos, al mundo no le gusta. ¿Por qué? Porque el que vive con los criterios de Dios daña muchos negocios y al mundo no le gusta que le dañen sus negocios. Por ejemplo, si usted es un borracho empedernido, pero se convierte con la palabra de Dios y deja de beber, ¿qué pasa con el que le vende el licor? Se va a preocupar, se le daña el negocio. Hace unos 15 años más o menos por allá en Medellín, un sacerdote recién ordenado lo mandaron para una de esas comunas y él empezó a organizar y a ganarse los jóvenes, sacó a muchos de la drogadicción. Adivine qué le hicieron los que vendían la droga. Lo asesinaron. Algo así. Dichosos los que ya están pasando por ahí porque sí están haciendo las cosas según Dios. Si el mundo los persigue, alégrense. Porque ya empezó a funcionar el reino, quiere decir que usted ya empezó a sembrar en esa cosecha, en la cosecha de Dios, ya es uno de sus obreros. Así que queridos hermanos, esto solamente se entiende subiendo montaña. Aquí abajo nos podemos inventar todas las religiones del mundo, empezando por las del 31 de diciembre. Quiero viajar, entonces el Dios es la maleta y corra con esa cosa. Quiero mucha plata, entonces pela una papa y la echa debajo de la cama o cosas de esas. Aquí se puede inventar usted todo lo que quiera. Incluso hasta el evangelio lo han puesto con esos criterios y lo han llamado el evangelio de la prosperidad. Que entre más usted rece a Jesucristo, más plata le llega. Eso dicen incluso hasta en la propia iglesia nuestra. Así que cuidado, queridos hermanos, por ahí no es el camino. El camino es suba montaña y escuche lo que Dios dice para que lo aplique aquí abajo. Bendito sea su santo nombre. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, el Espíritu de Jesús es el autor principal de la oración de la Iglesia. Confiando en su inspiración interior, elevemos al Padre Todopoderoso nuestra oración y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia, para que en toda palabra y obra sea testigo claro del Señor Jesús, en quien cree y espera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro país, para que el Señor nos dé a todos fuerza e ilusión para ir creando verdaderas relaciones humanas en este mundo dominado por la prisa y la ansiedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestras familias, para que crezca en ellas el sentido de la hospitalidad y de la comunión en el amor, y se conviertan de tal forma en lugar privilegiado de la esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros reunidos en esta celebración, para que sepamos interrogarnos ante Dios y los hermanos sobre nuestras incoherencias y hagamos de la comunidad eucarística una verdadera familia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Concédenos, Padre, el don de tu sabiduría y haz que tu Iglesia sea signo concreto de la humanidad nueva, fundada en la libertad y la comunión fraterna, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Somos tus sarmientos, oh Señor, tú eres nuestra vid. Si permanecemos en ti, mucho fruto hemos de dar. Señor, 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 enséñame a vivir conforme a tu voluntad, que seas tú, Señor, quien mueva mi existir, y así frutos podré dar. Señor, 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 en tu viña yo estaré, sembrando tu voluntad. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que Y al pronunciar tu nombre dispuesto yo estaré, por ti trabajaré, por ti trabajaré. Bendito seas por siempre. Aceptación de nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio, que sea Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro.
porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios. Bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra,
a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un saludo de paz. Cordero de Dios, que nos das paz, y el pecado nos perdonarás. De tus hijos ten piedad, Cordero ten piedad, que el mundo está sin paz. Cordero ten piedad, Cordero ten piedad. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca está de mí, tan cerca de mí, tan cerca está, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Él es más que un mito para mí. Tan cerca de mí, tan cerca está el Señor, tan cerca de mí, tan cerca está, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busquéis a Cristo en lo alto,
ni lo busques en la oscuridad. Muy cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, Tan cerca está el Señor, tan cerca de mí, tan cerca está, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia, protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Regáleme un momentico para unos cortos avisos, por favor. El próximo domingo retomaremos la exposición al Santísimo Sacramento, es decir, media horita antes de la Eucaristía. Por ejemplo, a las 9:30 empezamos para que terminemos a las 10 y comencemos la Eucaristía. Y en la misa de 12, media horita antes, para que hagamos esta exposición al Santísimo. En estos días el Papa Francisco dijo que en la Eucaristía se debe participar haciendo silencio al inicio de la Eucaristía y al final de la Eucaristía, algo que también enseñó el Papa Benedicto. Después de la comunión uno se sienta un ratico en silencio, y esto también hay que decirle a los miembros del coro. Los silencios son para hacer silencio y no llenarlos de canción, sino cuando toque hacer silencio, todos nos ponemos en esa actitud también. Entonces, esto nos podría ayudar, la exposición del Santísimo antes de la Eucaristía, especialmente la misa de las 10 y la misa de las 12 los domingos. También retomaremos la exposición del Santísimo en las horas santas de los jueves a las 5 de la tarde. Vamos a comenzar con los que nos lleguen. Entonces vamos a exponer el Santísimo y en los domingos, mientras está expuesto, nos vamos a confesar como hacíamos antes para retomar todas las actividades. Durante esta semana se abren las inscripciones para los sacramentos de la iniciación cristiana. El señor obispo les manda un gran saludo y nos mandó a decirles a todos que ya no se diga que solamente para la primera comunión y confirmación y ya. Son los sacramentos de la iniciación cristiana, son palabras de la Iglesia Católica que se dejaron de usar hace tanto tiempo y que como que es necesario volver a retomar. Nosotros no somos solamente como clientes que tomamos una cosa y nos vamos, somos parte de todo un proceso y el primer proceso se llama iniciación cristiana. ¿Cuáles son los sacramentos de la iniciación cristiana? Bautismo, confirmación y la Eucaristía. Entonces los invitamos especialmente para que inscriban a los niños y los jóvenes para estos sacramentos. También invitamos a los niños de la infancia misionera que se inscriban en el despacho parroquial y también para aquellos que quieran ser monaguillos, porque pues la pandemia como que nos barrió con todo eso. Además los monaguillos que antes de la pandemia eran así, ahora están así, pues ya no quieren estar acá. Bueno, entonces a ver si hay niños que nos puedan colaborar. El inicio de las catequesis será la primera semana del mes de marzo. Se hicieron nuevos cenizarios aquí en la cripta. Si alguno no los conoce, los invitamos a que lo conozca ahora. Y si alguien requiere de este servicio de cenizarios, por favor, hablar en el despacho parroquial para que le den toda la información. De pies, queridos hermanos, también el Papa Francisco nos recuerda, la Eucaristía termina cuando se termine el último canto, porque a veces hacemos el último canto ya sea de gracias al Señor o a la Virgen María y
empezando por el que está aquí. Entonces, queridos hermanos, la Eucaristía culmina también con el canto que llamamos de salida. No es para que salgamos todos, sino hasta que termine ese canto, culminamos la celebración. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Feliz domingo y feliz semana para todos. Gracias, Padre. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. Ruega por nosotros, pecadores de la tierra, ruega por el pueblo que a su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. Madre nuestra eres tú. Madre nuestra eres tú.